misteriosa constelación que realza los claroscuros de la historia argentina. La familia Lugones conjugó en su destino poesía, pasión, tragedia y política. Cada generación encendió u opacó el astral brillo de su apellido. Leopoldo Lugones, con sus contradicciones y vaivenes ideológicos, alcanzó con su pluma la gloria del gran poeta nacional y terminó legitimando en su prosa al fascismo criollo. Leopoldo Lugones hijo, su sádico heredero, alcanzó la fama como precursor de la tortura sistemática en las cárceles argentinas. Susana Pirí Lugones fue escritora, periodista y militante. Amante de la libertad, se rebeló contra los valores establecidos y en esa batalla entregó su vida. En el laberinto de esas coordenadas familiares, Tabita Peralta Lugones desanda el archivo de una historia repleta de silencios, mitos y voces ajenas, para exorcizar el oscuro destino familiar y encontrar su propia voz en el universo Lugones. Una familia está hecha de canciones, de estragos, duelos y alegrías. Para reconstruir la propia, Tabita se impone un árbol genealógico imperfecto. Y allí, el misterio de la memoria. Una memoria que a veces se niega a recordar lo que es bueno. Bueno, la mujer que falta en este primer cuadro soy yo. Es una foto con Quino, jovencísimo, dibujando, y yo mirándolo. Ronda que traen recuerdos las tiernas horas de mi niñez, cuando jugaba en el patio de los abuelos más de una vez. Dulce oración de mi infancia, vuelvo a evocarte con emoción. Horas de ayer que se alejan, pero queda su canción. Déjenla sola, solita y sola, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, andar por los aires y moverse con mucho donaire. Yo me voy de la casa de mi madre con 15 años. El contrato del alquiler lo hace mi padre para un departamento en Reconquista y Paraguay. Y de alguna manera empiezo a ir al colegio a la mañana, a trabajar al mediodía, a unas clases de danza que ya hacía en el pasaje Ciber por el principio de la noche. Mi noviecito de la época también trabajaba, ya estaba en la facultad. Y organizamos una vida que era delirante. Mi abuela me llamaba, por ejemplo, porque había hecho un cóctel para no sé cuántas personas y entonces me decía, queda resto party, venía a buscar algo. Y entonces yo iba y tenía un poco de pavo frío, de restos de una fiesta.
Y la veía Pirí en esa época prácticamente una vez por semana o así. Pasábamos por la editorial, la veíamos un rato. Ella siempre corriendo, siempre fumando, siempre ocupada. Y en ese departamento, en alguna época, aparecía Alejandro, golpeaba la puerta a las 4 de la mañana. No, es que encontraba unos poemas de Vallejo fabulosos, te los vengo a leer. Bueno, sí, Alejandro, pero es que tenemos que dormir, pues mañana trabajamos, vamos al colegio. Oh, qué vida de cretinos, etc. Bueno, se iba otra vez. O se quedaba sentado en el suelo leyendo poemas de Vallejo, poniéndote a Violeta Parra en un disco que no terminaba, interminable. Debía tener 16, 17, quizá. Esta foto es posterior, debía tener 19 o así. Y esta foto yo creo que era una fiesta aquí en el Hogar Obrero. Yo debo tener o 18 o 19. Y esto es exactamente la época en que Pirí estaba con Rodolfo. Y cada tanto Vicky venía a pasar días con su padre. Esto yo no sé, supongo que tocarían jazz o algo así, o rock. Y de golpe Vicky cantaba las canciones de Joan Baez en inglés y con la guitarra, y entonces conquistaba a todo el mundo, me ponía frenética a mí en esa época. Era la época de los hippies, era la época de hacer cosas de teatro, era la época de los Beatles, de los Rolling Stones, de la música. Una época muy bonita. Éramos muchos del grupo ya del Hogar Obrero y de Caballito y después del Colegio Nacional de Buenos Aires, etc. Y todo el mundo estaba en hacer cosas o en empezar a marcharse de viaje. Y al mismo tiempo, yo no sé vía quién, entré en una parte de militancia política que me duró exactamente 4 minutos, lo digo siempre. Debía ser el año 68, 69. Es un momento de mi vida que yo tengo como muy olvidado, como muy... yo no podría precisar prácticamente nada de esa época. Yo me encuentro una cara terriblemente preocupada. No sé por qué, en definitiva estamos escuchando música, están todos cantando, pero hay algo en mí que no reconozco, en definitiva, que no consigo reconocer. Y supongo que sí, que era el momento de tomar decisiones. Tabita sabe que algo está por cambiar y también que ella no participará de ese cambio. La detiene la violencia, esa violencia como solución ideológica, amparada por la inteligencia general. Bader, las brigadas rojas, las barbaridades, los secuestros. La muerte violenta siempre como bandera, sobre todo la muerte de los otros. Y sobre todo Tabita se asusta. Y sobre todo Tabita se asusta, la muerte fortuita de un inocente. Se deja decir que no hay inocentes, pero ella no lo cree. La muerte del otro, para toda su vida, será como un muro que no puede franquear. Yo recuerdo que había empezado esos 2 minutos que yo digo que tuve alguna militancia. Habíamos hecho unas formaciones en medio del barro por
fuera de Buenos Aires, habían empezado a hacer algunas acciones. Y poco a poco me fui dando cuenta de que también en ese grupo las relaciones entre unos y otros eran la exmujer, la nueva novia, la casa de la otra que se había dejado a un nuevo novio. Y el problema era que todo estaba compartimentado, pero yo sabía quién era el otro del que estaba, porque además te lo encontrabas en fiestas con otra que no era su mujer. Todo era como muy precario. Y recuerdo que una noche habían previsto un atentado en el Círculo Militar, lugar a donde mi abuela iba con frecuencia a unas fiestas o a unos saraos particulares que se hacían allí. Y de pronto, en el momento que iban a poner la bomba, que yo no sé si la pusieron, no recuerdo, porque después ya salimos todos muy deprisa, muy rápido de ahí, de la zona, pero recuerdo que pasaban un grupo de chicos, y que yo pensé, todo esto que estamos haciendo es un delirio. Hasta ahí no era tampoco una persona muy pacifista. Yo me peleaba físicamente en el colegio, no tenía miedo físico y sin embargo en ese momento pensé que la violencia no era para mis ideas. Huye, huye, muchachita. Huye como canto rodado, para escapar lo más lejos que puedas de toda esa parentela podrida. Alejarte es la única posibilidad de volver a quererlos. Alejarte es la única solución que no te llevará al suicidio. La huida llevó a Tabita a la otra orilla. Del otro lado se fabricó otra vida, que no es más que un paréntesis, una solución alternativa. Se fueron muchos. La gente se iba en barco. Recuerdo músicos, los que estaban pintando. Los que hacían teatro se iban al Living Theatre de Londres o bien al Teatro de Trafic en Ámsterdam. Se iban de a 3 o 4, además. Era como bastante desgarrador verlos irse, porque se te iba la infancia, se te iba la adolescencia, la complicidad, etc. Al mismo tiempo apareció Oscar en mi vida, yo me pegué a su camisa. Ya era un periodista conocido de primera plana. Y un día me dice, me proponen de la revista que vaya a México durante un tiempo a cubrir la corresponsalía. Y yo recuerdo haber dicho en toda inocencia y sin pensarlo un segundo, vamos, para ir a México, vámonos a Europa. Y a la noche del día siguiente Oscar apareció con 2 billetes para el 3 de junio del 70. Yo me acuerdo que la última noche dormimos en casa de Pirí, que Alejandro cerró la puerta del taxi que nos llevaba a Ezeiza. Y recuerdo que el día que salimos había toda la ruta Ezeiza, un policía al lado del otro, porque había sido el secuestro de Aramburu un par de días antes. Y empezó otra vida y otra historia. Yo no soy una exiliada, nunca lo fui. Simplemente me marché. Y no me marché con una decisión de pasar 45 años fuera.
Después tampoco se podía volver demasiado, pero de alguna manera no... Simplemente yo pienso que la vida transcurrió, que pasó y pasó en otro lado. Al mismo tiempo que yo inicio una vida en Europa, que es complicada porque no tienes a nadie, porque no sabes cómo empieza esa vida de trabajo, de hacer cosas. Al mismo tiempo la historia en Argentina se precipita. Al cabo de 1 año y medio de estar en Europa, yo estoy embarazada y sucede la muerte de Alejandro. El último año de Alejandro es un misterio. Él se va con un vecino del hogar obrero y con otra gente a Perú, un viaje iniciático y de drogas, muy de la época. Y cuando vuelve, plantea que lo que necesita es curarse, que lo que quiere ahora es salir de todo ese mundo y que necesita una casa donde puede estar tranquilo y habla del tigre y empieza un diario, un cuaderno, pues yo lo llamo el cuaderno del suicida porque ya desde el principio anuncia que va a pasar un tiempo pero que él se va a matar. Es muy difícil rodear sus sentimientos durante ese mes, lo que él cuenta, haberlo previsto de tal manera. Queda como una cosa que no es explicable. Tenía 21 años. Es bastante insoportable de pensarlo así mirando el agua, solo en una casa. Es terriblemente complejo y al mismo tiempo humano. Elegantes dibujos y rotuladores de colores para llenar de utopías un mundo irrealista. Alejandro huyó a su manera. Tabita soñará con los astilleros de las orillas del Tigre toda su vida. Tendrán la simbología del lugar abandonado, sueños perdidos, cadáveres que flotan. Y también de la distancia que se puede tomar entre los vivos y los muertos. Tabita Gongonga, te quiero, pero me cuesta demasiado escribirte. Ale se me murió. Me da trabajo entender la idea de que esté muerto. Cuando pienso en vos, tengo lo mismo que lo que tengo de Ale. Pedazos, muy poco.
Ahora mismo no sé qué hacer para que sepas que te quiero, para que no te enojes 2 días después de leer la carta y no entiendas nada. Yo creo que habría que verse. Tratemos de pensar cómo sería posible y tratemos de hacer lo posible. Y este es mi gran sentimiento de culpa en la vida. No venir y no estar con ella en ese momento es... y al mismo tiempo yo acababa de tener un hijo, era... Muy poco después envió una foto, la había pegado en mitad de un papel, que es la foto que termina todos los libros que aparecen sobre Pirí, en la que ponía: las arrugas de los ojos son la muerte de Ale, el gesto torcido de la boca es la muerte de Ale, la tristeza de la mirada es la muerte de Ale. Era terrible la foto esa, exponiendo su dolor como siempre se expuso. Y esta es una de las últimas cartas que yo tengo y conservo de ella. 1 de noviembre del 77, ella desaparece en diciembre del 77. Tabita preciosa, hoy es 1 y van 2 meses, y nada de nada. Son 2 meses de la desaparición de Carlos Collarini. Es de tarde y estoy sola en la casa. Después vendrá la noche y me sentiré más sola. La soledad del tordo me cuesta más sobrellevarla que la ignorancia y la incertidumbre. En mi casa nueva hace calor. En Buenos Aires también, y la ciudad en los últimos días se puso caliente que quema. Los trenes, todos pararon. Los subtes también. La luz se corta. Y esto es lo que dicen los diarios. Pasa más. Explotan bombas y vuelan muertos. Hay tanto hambre como carestía y una puteada permanente. Va a ser un verano bravo si ya la primavera pinta así. Quería decirte cómo lo quiero, cómo lo quería, cómo quiero seguir queriendo al Carlos. Me acolchaba la vida, me la alegraba, me la cantaba. Un tango, hija mía. En nuestro amor se mezclaba todo y con eso se construyó. Sangre y flores, tierra sembrada, miedo, alegría, risa, canto, vísceras, comida, muerte y vida. Te permito que me envidies. Tengo una foto chiquita tuya con Juan. ¿Podría tener otra? ¿Y las angulas? Me voy al correo, te mando un beso muy grande, otro para Juan, y contales de mí y de Carlos. Pirí debe haber desaparecido el 22 o el 23, yo no tengo la fecha exacta. En principio, otro compañero del mismo grupo, que era Luis Guanini, desapareció el día anterior, y según todas las versiones oficiales, todo el mundo le dice que no vaya a su casa, que no vuelva. Y Pirí dice: no, si no va a pasar nada, hoy no va a pasar nada, vuelvo a mi casa. Y Pirí vuelve a su casa y aparentemente se la llevan esa misma noche. Durante mucho tiempo, uno de los episodios de la represión brutal argentina que más me impresionó fue
fueron la gente tirada de los aviones al agua. Y de alguna manera imaginé siempre que la muerte de Pirí tiene que ver con el agua, porque Lugones se mató en el Tigre, porque mi hermano se mató al borde del agua y porque los muertos han ocurrido cuando yo estaba lejos. Y de todas maneras, en Tigre, yo he sentido como si pudiera quedarme en paz con la historia. No fue una visita al cementerio triste, fue una alegría de pensar que bueno, que sí, que quizá la historia de los distintos miembros de la familia terminan en Tigre. Esto ha sido como un regalo del cielo a la vejez. Mi propia sensación de cómo recibo las nuevas informaciones, los nuevos datos, haber visto la casa donde viví muy pequeña, haber estado en los bares, en las calles que había recorrido, para mí ha sido de un removido emocional que todavía no puedo explicar exactamente. Y de todas maneras es complicado porque de alguna manera yo he buscado todo lo que he podido para ponerle coto a toda la historia de mi familia, pero para terminar con ella. Y de alguna manera es imposible. No se puede salir del todo. Y la Avenida Buenos Aires es un nuevo comienzo. No te quiero ver más, ni aquí ni allá. Vete de mí, cuerpo negro. Vete ya, vete ya. No te quiero ver más, ni aquí ni allá. Vete de mí.